Shalom, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy les voy a revelar algo que va a cambiar para siempre su relación con el dinero, con la abundancia y con su propósito en esta vida. Durante siglos hemos sido condicionados a creer una mentira tan profunda, tan arraigada en nuestra cultura, que la mayoría de las personas la acepta como una verdad absoluta sin siquiera cuestionarla. Esa mentira es simple, pero devastadora. Para ser rico necesitas tener suerte, nacer en la familia correcta o hacer algo deshonesto. Pero permíteme decirte algo que los sabios judíos han sabido durante más de 3000 años. Cualquier persona, absolutamente cualquier persona, puede hacerse rica. No solo rica en el sentido material, sino rica en todas las dimensiones de la existencia. Y no es complicado. De hecho, es tan simple que la mayoría de las personas lo rechazan precisamente por su simplicidad. El problema no está en la falta de oportunidades. El problema no está en la economía. El problema no está en el gobierno ni en las circunstancias externas. El problema está en nuestro software mental, en la programación que hemos recibido sobre qué significa la riqueza y cómo se obtiene. Hemos sido programados para la escasez, para la lucha, para creer que el dinero es sucio, que los ricos son malas personas o que tener abundancia significa quitársela a otros. Esta programación no solo es falsa, sino que es completamente opuesta a lo que enseña la sabiduría judía ancestral. En el Talmud está escrito: ¿quién es rico? Aquel que se regocija con su porción. Pero esto no significa conformarse con poco. Significa entender que la riqueza verdadera comienza desde adentro, con una mentalidad de abundancia que reconoce las oportunidades infinitas que el Creador ha puesto a nuestro alcance. Los maestros de la Kabbalah nos enseñan algo revolucionario. Vivimos en un universo de abundancia infinita. El problema no es la falta de recursos, sino nuestra incapacidad para recibirlos. Es como si estuviéramos parados debajo de una cascada gigantesca con un dedal en la mano, quejándonos de que no hay suficiente agua. El agua está ahí, la abundancia está ahí, pero necesitamos expandir nuestro recipiente. Déjame contarte la historia de David, un hombre que conocí hace algunos años. David trabajaba como mecánico en un pequeño taller en las afueras de Ciudad de México. Ganaba lo justo para sobrevivir, siempre preocupado por las cuentas, siempre sintiendo que el dinero se le escapaba de las manos como agua entre los dedos. Había crecido escuchando a su padre decir: «Nosotros no nacimos para ser ricos, mijo, esa no es nuestra clase». Su madre agregaba: «Los ricos son avariciosos. Es mejor ser pobre pero honesto». Con esa programación David había construido una vida de supervivencia. No de abundancia, no de prosperidad, sino de mera supervivencia. Cada día era una lucha por llegar a fin de mes. Cada gasto imprevisto se convertía en una crisis. Y lo más triste de todo es que David había aceptado esta situación como normal, como su destino inevitable. Todo cambió el día que David se encontró con un libro viejo en una venta de garage. Era un libro sobre principios de prosperidad basados en enseñanzas judías. Al principio lo compró por curiosidad, pero cuando comenzó a leerlo, algo se encendió en su interior. Por primera vez en su vida alguien le estaba explicando que la pobreza no era una virtud, que desear prosperidad no era pecado, y que el Creador quería que sus hijos vivieran en abundancia. El primer principio que David aprendió fue revolucionario para él. El dinero es energía espiritual materializada. Este concepto, profundamente arraigado en la Kabbalah, cambió completamente su perspectiva. El dinero no era sucio, el dinero no era malo. El dinero era simplemente energía que permitía hacer el bien en el mundo, cuidar de la familia, ayudar a otros y cumplir con el propósito divino. En la tradición judía existe un concepto hermoso llamado Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. Los sabios enseñaban que parte de nuestra misión en esta vida es usar nuestros recursos, incluyendo el dinero, para hacer del mundo un lugar mejor.
Pero para hacer esto, primero necesitamos tener recursos. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ayudar desde la escasez. David comenzó a aplicar este principio inmediatamente. En lugar de ver cada peso que ganaba como algo que debía conservar desesperadamente, comenzó a verlo como energía que debía hacer circular. Decidió apartar un pequeño porcentaje de sus ingresos para ayudar a otros. Al principio su mente racional protestó: ¿cómo vas a dar dinero si ya no te alcanza? Pero David había aprendido algo crucial. El universo opera bajo leyes espirituales, no solo bajo lógica material. En el Talmud está escrito: el que da caridad se enriquece. Esto no es una promesa mágica o una superstición. Es una ley espiritual tan real como la ley de gravedad. Cuando das con un corazón generoso, abres canales de recepción. Cuando retienes por miedo, cierras esos canales. Durante los primeros meses, David no vio cambios dramáticos en su situación financiera, pero sí notó algo importante. Su relación con el dinero había cambiado. Ya no sentía esa ansiedad constante. Ya no se despertaba en la madrugada preocupado por las cuentas. Había desarrollado lo que los cabalistas llaman bitachón, una confianza profunda en que el universo proveería. Pero la transformación más grande vino cuando David decidió aplicar otro principio fundamental de la sabiduría judía. Cada persona tiene un talento único que el mundo necesita. David se dio cuenta de que tenía un don especial para reparar motores. No solo los arreglaba, sino que entendía intuitivamente qué necesitaban. Los clientes comenzaron a comentar que sus autos funcionaban mejor después de que David los reparaba. No solo que funcionaban. En lugar de ver este talento como algo común, David comenzó a verlo como su propósito divino. Comenzó a tratar cada reparación como un acto sagrado. Comenzó a ver cada motor no como una máquina, sino como una oportunidad de servir. Esta transformación interna se reflejó inmediatamente en su trabajo externo. Los clientes comenzaron a llegar por referencia. David empezó a especializarse en reparaciones complicadas que otros mecánicos no podían resolver. Su reputación creció. Pero lo más importante es que David había dejado de trabajar solo por dinero. Ahora trabajaba por propósito y el dinero llegaba como consecuencia natural. Aquí es importante entender un principio fundamental que enseña la Cábala. El dinero sigue al valor, no al esfuerzo. Muchas personas trabajan durísimo, pero siguen siendo pobres porque están enfocadas en el esfuerzo en lugar del valor. Piensan: si trabajo más horas, ganaré más dinero. Pero esto es pensar como empleado, no como creador de riqueza. Los sabios judíos entendían que la riqueza verdadera viene de crear valor, de resolver problemas, de servir a otros de manera única. Cuando te enfocas en cómo puedes servir mejor, en cómo puedes crear más valor, el dinero fluye naturalmente hacia ti porque estás ofreciendo algo que el mundo necesita y valora. David aplicó este principio expandiendo gradualmente sus servicios. No solo reparaba autos, sino que comenzó a enseñar a otros mecánicos técnicas avanzadas. Creó un pequeño curso donde compartía sus conocimientos. Estableció relaciones con proveedores de repuestos. Cada decisión que tomaba estaba basada en la misma pregunta: ¿cómo puedo crear más valor? En menos de 2 años, David había triplicado sus ingresos. Pero más importante que eso, había cambiado su identidad. Ya no era un mecánico que luchaba por sobrevivir. Era un empresario que creaba valor y prosperidad. Había despertado lo que los cabalistas llaman Neshama, el alma superior que entiende su propósito divino. Pero la historia de David apenas comienza a ilustrar los principios que quiero compartir contigo hoy. Porque la sabiduría judía sobre la prosperidad va mucho más allá de cambiar trabajos o aumentar ingresos. Se trata de una transformación completa de conciencia que abarca todas las áreas de la vida. Uno de los textos más profundos de la Kabbalah, el Zohar, nos enseña que existimos simultáneamente en múltiples dimensiones de realidad. En la dimensión material vemos escasez,
limitación, competencia. Pero en las dimensiones espirituales superiores existe abundancia infinita, oportunidades ilimitadas, conexión universal. El secreto de la prosperidad está en aprender a operar desde estas dimensiones superiores mientras vivimos en la dimensión material. Esto no es filosofía abstracta, es tecnología espiritual práctica que ha sido probada durante miles de años. Los judíos, a pesar de haber sido perseguidos, expulsados y discriminados a lo largo de la historia, han logrado prosperar en prácticamente todas las sociedades donde se han establecido. No es casualidad, no es suerte, es la aplicación consistente de principios espirituales específicos. Uno de estos principios fundamentales se llama Cheshbon HaNefesh, que significa contabilidad del alma. Esto se refiere a la práctica de hacer un inventario honesto y regular de tu vida interior. ¿Cuáles son tus pensamientos predominantes sobre el dinero? ¿Qué emociones surgen cuando piensas en la riqueza? ¿Qué creencias limitantes has heredado de tu familia o tu cultura? La mayoría de las personas nunca hacen este inventario, por lo que siguen operando con programas mentales que los mantienen en la pobreza sin siquiera darse cuenta. Es como tratar de conducir un auto mientras miras por el espejo retrovisor. No importa qué tan fuerte presiones el acelerador, vas a chocar porque estás viendo hacia atrás en lugar de hacia adelante. Permíteme compartir contigo otro ejemplo. Poderoso. Conocí a una mujer llamada Sara que trabajaba como secretaria en una empresa de seguros en Bogotá. Sara era extremadamente talentosa, organizada y tenía una habilidad natural para resolver problemas complejos. Pero cada vez que sus jefes le ofrecían una promoción o un aumento de responsabilidades, ella encontraba excusas para rechazarlos. Cuando comencé a explorar con Sara sus creencias sobre el éxito, descubrimos algo fascinante. Su abuela, una mujer que ella admiraba profundamente, le había enseñado desde pequeña que las mujeres buenas no ambicionan demasiado. Su madre reforzaba esto diciendo: no te hagas muchas ilusiones, mija. Es mejor no esperar mucho para no decepcionarse. Sara había internalizado estas enseñanzas como verdades espirituales, cuando en realidad eran limitaciones culturales disfrazadas de sabiduría. En la tradición judía auténtica, tanto hombres como mujeres son vistos como socios del Creador en la tarea de perfeccionar el mundo. La prosperidad y el éxito no son privilegios masculinos, son responsabilidades humanas. El Talmud cuenta la historia de una mujer llamada Kimchit, que era extremadamente próspera y respetada en su comunidad. Cuando le preguntaron el secreto de su éxito, ella respondió: nunca permití que mis pensamientos de limitación vieran la luz del día. Es decir, no alimentaba mentalmente las ideas que la mantendrían pequeña. Sara comenzó a practicar lo que los cabalistas llaman Tikkun Hamidot, la corrección de los rasgos de carácter. Cada día dedicaba tiempo a identificar y transformar los pensamientos limitantes que surgían en su mente. Cuando su mente le decía: no mereces más de lo que tienes, Sara respondía conscientemente: soy hija del Creador y merezco abundancia para poder servir mejor. Esta práctica puede parecer simple, pero es profundamente transformadora. Los sabios enseñaban que nuestros pensamientos son semillas que plantamos en el campo cuántico de la realidad. Pensamientos de escasez producen experiencias de escasez. Pensamientos de abundancia producen experiencias de abundancia. No es magia, es mecánica cuántica aplicada a la vida diaria. En 6 meses, Sara había aceptado una promoción que había estado rechazando durante años. En un año, había lanzado su propio negocio de consultoría, ayudando a otras empresas a optimizar sus procesos administrativos. En 2 años, estaba ganando más en un mes de lo que antes ganaba en un año. Pero lo más importante es que Sara había recuperado su poder personal, su dignidad, su sentido de propósito. Aquí quiero hacer una pausa importante para aclarar algo crucial. La prosperidad en la tradición judía nunca se trata solo de acumular dinero para uno mismo.
Se trata de convertirse en un canal a través del cual la abundancia divina puede fluir hacia el mundo. Los sabios enseñaban que cuando prosperamos auténticamente, todos a nuestro alrededor también prosperan. Este principio se conoce como bracha, que significa bendición. Una bendición no es solo un deseo bonito, es una fuerza espiritual que multiplica todo lo que toca. Cuando operas desde un estado de bendición genuina, no solo mejoras tu propia vida, sino que mejoras la vida de todos con quienes interactúas. Déjame explicarte cómo funciona esto prácticamente. En la Kabbalah aprendemos que existen diferentes niveles de conciencia que determinan nuestras experiencias de vida. El nivel más bajo es Nefesh, donde operamos desde supervivencia, miedo y escasez. El siguiente nivel es Ruach, donde operamos desde emociones equilibradas y relaciones sanas. El nivel superior es Neshama, donde operamos desde propósito divino y servicio universal. La mayoría de las personas que luchan financieramente están operando desde Nefesh. Ven el dinero como algo limitado que deben arrebatar de otros. Ven el éxito de otros como su propia pérdida. Operan desde miedo, envidia y competencia destructiva. Desde este nivel de conciencia, la prosperidad verdadera es imposible porque están violando las leyes espirituales fundamentales. Cuando comienzas a operar desde Neshama, todo cambia. Ves el éxito de otros como inspiración, no como amenaza. Ves oportunidades donde antes veías obstáculos. Ves colaboración donde antes veías competencia. Desde este nivel de conciencia, la prosperidad no solo es posible, sino inevitable. Recuerdo el caso de Roberto, un hombre que conocí en una conferencia en Santiago de Chile. Roberto había intentado durante años establecer diferentes negocios, pero todos habían fracasado. Estaba amargado, resentido, convencido de que el sistema estaba en su contra. Culpaba a los bancos, al gobierno, a la competencia, a todo excepto a sí mismo. Cuando Roberto comenzó a estudiar los principios que te estoy compartiendo hoy, inicialmente resistió la idea de que él tenía alguna responsabilidad en sus fracasos. Pero gradualmente comenzó a hacer su Cheshbon HaNefesh, su contabilidad del alma. Se dio cuenta de que había estado operando desde resentimiento, no desde amor, desde miedo, no desde fe, desde escasez, no desde abundancia. El cambio más profundo vino cuando Roberto aprendió el principio de Lashon Hara, que se refiere al poder destructivo de las palabras negativas. Roberto se había acostumbrado a hablar constantemente de lo difíciles que estaban las cosas, de lo injusto que era todo, de lo imposible que era prosperar. Sin darse cuenta, estaba usando sus palabras para crear exactamente las realidades que decía no querer. Los sabios judíos enseñan que las palabras tienen poder creativo. En el Génesis leemos que Dios creó el mundo con palabras, y dijo Dios, y fue. Como hijos del Creador, nosotros también tenemos este poder creativo a través de nuestras palabras. Pero la mayoría de las personas usan este poder destructivamente, creando con sus palabras exactamente lo que no quieren. Roberto comenzó a practicar lo que llamo higiene verbal. Dejó de quejarse, dejó de criticar, dejó de hablar de escasez. En su lugar, comenzó a hablar conscientemente de abundancia, oportunidades y gratitud. Al principio se sentía artificial, como si estuviera mintiendo, pero gradualmente sus palabras comenzaron a cambiar sus pensamientos, y sus pensamientos comenzaron a cambiar su realidad. En menos de un año, Roberto había establecido un negocio próspero importando productos artesanales de diferentes países sudamericanos. Pero más importante que el éxito financiero era la transformación personal. Roberto había dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en un creador consciente de su realidad. Este principio del poder de las palabras está profundamente conectado con otro concepto fundamental de la Kabbalah, Tikkun, la corrección o perfección. Según esta enseñanza, cada alma viene a este mundo con una misión específica de corrección. Parte de esta misión involucra transformar nuestras limitaciones en fortalezas,
nuestros miedos en coraje, nuestra escasez en abundancia. El proceso de hacerse rico desde la perspectiva de la sabiduría judía no es sólo sobre acumular dinero, es sobre corregir nuestra relación con el poder, con la responsabilidad, con el servicio, es sobre crecer espiritualmente hasta el punto donde podamos manejar la prosperidad sin corrompernos, sin perder nuestra humildad, sin olvidar nuestro propósito. Esta es la razón por la cual muchas personas que ganan la lotería terminan peor que antes. Recibieron dinero sin haber hecho el trabajo interno necesario para manejarlo. Es como darle las llaves de un jet a alguien que no sabe volar. El dinero, sin la sabiduría para manejarlo, puede ser destructivo. Los sabios judíos desarrollaron un sistema completo para preparar a las personas para la prosperidad. Este sistema incluye principios de carácter, prácticas espirituales y tecnologías de conciencia que aseguran que la riqueza material se acompañe de riqueza espiritual. Uno de estos principios fundamentales es Sedek, que significa justicia o rectitud. En la tradición judía, la prosperidad que no está basada en Tzedek es temporal y destructiva. La prosperidad verdadera debe estar alineada con principios de justicia, honestidad y contribución al bien común. Esto significa que no puedes hacerte rico genuinamente explotando a otros, engañando clientes o dañando el medio ambiente. Estas estrategias pueden producir dinero temporal, pero violan las leyes espirituales fundamentales y eventualmente se autodestruyen. La prosperidad auténtica viene de crear valor real, resolver problemas genuinos y servir las necesidades verdaderas del mundo. Cuando tu riqueza está basada en estos principios, no solo es sostenible, sino que tiende a crecer exponencialmente porque está alineada con el flujo natural del universo. Permíteme compartir la historia de Elena, una mujer que transformó completamente su vida aplicando estos principios. Elena trabajaba como empleada doméstica en casas de familias adineradas en Lima. Había crecido en extrema pobreza y había aceptado que esa era su clase social, que no tenía derecho a aspirar a más. Todo cambió cuando Elena comenzó a observar cuidadosamente a las familias para las que trabajaba. En lugar de envidiar su estilo de vida, comenzó a estudiar sus hábitos, sus actitudes, sus formas de pensar. Se dio cuenta de que había patrones específicos que distinguían a las personas prósperas de las personas pobres. Las personas prósperas que Elena observaba tenían varias características comunes. Primera, tenían una relación saludable con el dinero. No lo adoraban, pero tampoco lo despreciaban. Lo veían como una herramienta para crear más valor en el mundo. Segunda, invertían constantemente en su educación y desarrollo personal. Tercera, pensaban a largo plazo, no solo en gratificación inmediata. Elena decidió aplicar estas observaciones a su propia vida. Comenzó a estudiar por las noches, leyendo libros sobre desarrollo personal, finanzas y emprendimiento. Comenzó a ahorrar un pequeño porcentaje de sus ingresos, no para gastarlo, sino para invertirlo en su propio crecimiento, pero el cambio más profundo vino cuando Elena comenzó a aplicar el principio cabalístico de Kavaná, que significa intención sagrada. En lugar de ver su trabajo como una carga, comenzó a verlo como una oportunidad de servir con amor. En lugar de hacer el mínimo necesario, comenzó a buscar formas de agregar valor extra a su trabajo. Elena notó que las familias para las que trabajaba tenían dificultades organizando eventos sociales. Comenzó a ofrecer ayuda adicional en este área, aplicando su creatividad y atención al detalle. Pronto, las señoras de las casas comenzaron a recomendarla específicamente para organizar fiestas y celebraciones. En lugar de ver esto como trabajo extra, Elena lo vio como una oportunidad de crear un nuevo flujo de ingresos. Comenzó a estudiar organización de eventos, decoración y catering. Desarrolló un pequeño portafolio de servicios. En 2 años había establecido su propia empresa de organización de eventos. Pero lo más hermoso de la historia de Elena es que nunca olvidó sus raíces.
Cuando su negocio comenzó a prosperar, empezó a emplear a otras mujeres que habían estado en su misma situación. Les enseñó no solo las habilidades técnicas, sino también los principios mentales y espirituales que habían transformado su propia vida. Elena había aplicado sin saberlo el principio de tzedaka, que se traduce comúnmente como caridad, pero significa literalmente justicia. Tzedaka no es dar desde la superioridad hacia los menos afortunados, es reconocer que todo lo que tenemos viene del Creador y que tenemos la responsabilidad de hacer circular esa abundancia. En la tradición judía, tzedaka no es opcional para las personas prósperas, es una obligación sagrada y, curiosamente, cuanto más das desde un corazón genuino, más recibes. No es un truco o una estrategia manipulativa, es una ley espiritual tan real como la ley de gravedad. Maimónides, uno de los grandes sabios judíos, estableció 8 niveles de tzedaka. El nivel más alto es ayudar a alguien a volverse autosuficiente, para que ya no necesite ayuda. Elena había alcanzado este nivel no solo prosperando ella misma, sino ayudando a otras a crear su propia prosperidad. Este principio es crucial para entender la diferencia entre riqueza verdadera y riqueza falsa. La riqueza falsa se acumula y se guarda. La riqueza verdadera fluye y se multiplica. La riqueza falsa crea separación y envidia. La riqueza verdadera crea conexión y bendición. Ahora quiero llevarte más profundo en los principios específicos que la Kabbalah enseña sobre la creación de riqueza. Uno de los conceptos más revolucionarios es el de Sefirot, las 10 emanaciones divinas a través de las cuales se manifiesta toda la realidad. Cada sefira representa un aspecto diferente de la consciencia y tiene aplicaciones específicas para crear abundancia. La primera sefira, Keter, corona, representa la voluntad divina pura. En términos de prosperidad, esto significa conectarte con tu propósito más elevado, con la razón por la cual tu alma vino a este mundo. Cuando tu búsqueda de riqueza está alineada con tu propósito divino, tienes acceso a fuerzas creativas ilimitadas. La segunda sefira, Choshma, sabiduría, representa la inspiración y las ideas nuevas. Las personas verdaderamente prósperas no solo trabajan duro, sino que reciben constantemente ideas innovadoras que les permiten crear valor de formas únicas. Esta sabiduría no viene del intelecto, sino de la conexión con la conciencia superior. La tercera sefira, Bina, entendimiento, representa la capacidad de tomar esas ideas y desarrollarlas en planes prácticos. Muchas personas reciben inspiraciones brillantes, pero no saben cómo manifestarlas en el mundo físico. Bina es la habilidad de construir puentes entre el mundo espiritual y el mundo material. Te voy a contar la historia de Andrés, un joven de Medellín que aplicó estos principios de manera extraordinaria. Andrés había crecido en un barrio humilde, rodeado de violencia y oportunidades limitadas. La mayoría de sus amigos habían terminado involucrados en actividades ilegales o resignados a trabajos de supervivencia. Andrés tenía un talento natural para la música, pero su familia lo presionaba para conseguir un trabajo serio. Durante años, Andrés luchó entre su pasión por la música y la presión social de seguir un camino más convencional. Esta lucha interna lo mantenía paralizado, sin avanzar realmente en ninguna dirección. Todo cambió cuando Andrés aprendió sobre el concepto de Tikkun Olam, reparar el mundo. Se dio cuenta de que su talento musical no era solo un hobby personal, sino una herramienta que podía usar para sanar las heridas de su comunidad. Comenzó a ver su música como su forma específica de servir al plan divino. Andrés empezó a organizar pequeños conciertos gratuitos en su barrio, usando su música para crear momentos de belleza y esperanza en un entorno difícil. Al principio, no ganaba dinero con esto, pero estaba construyendo algo más valioso, una conexión auténtica con su propósito.
Gradualmente, las presentaciones de Andrés comenzaron a atraer atención fuera de su barrio. Personas de otros sectores de la ciudad venían a escucharlo. Algunos comenzaron a contratarlo para eventos privados. Pero Andrés nunca perdió su conexión con su propósito original: usar la música para elevar la conciencia y sanar corazones. En 3 años, Andrés había establecido una escuela de música gratuita para niños de escasos recursos. En 5 años, tenía un estudio de grabación que producía música con mensajes positivos. En 7 años, su música se escuchaba en todo Colombia y había comenzado a expandirse a otros países. Pero lo más hermoso de la historia de Andrés es que nunca tuvo que elegir entre propósito y prosperidad. Cuando alineó su talento con su misión de servir, la abundancia llegó naturalmente. No tuvo que perseguir el dinero. El dinero lo siguió porque estaba creando valor auténtico en el mundo. Este es uno de los secretos más profundos de la prosperidad judía. Cuando encuentras la intersección entre tu talento único, las necesidades del mundo y tu propósito divino, la abundancia se vuelve inevitable. No tienes que luchar por ella. Fluye hacia ti, porque estás en alineación perfecta con las leyes del universo. La Kabbalah enseña que cada alma tiene lo que se llama tikkun, una corrección específica que vino a realizar en este mundo. Parte de descubrir tu tikkun involucra identificar tus talentos únicos, tus pasiones auténticas y las heridas del mundo que tu corazón siente más profundamente. En la intersección de estos 3 elementos encontrarás no solo tu propósito, sino también tu camino hacia la prosperidad genuina. Permíteme contarte sobre María, una mujer de Guadalajara que descubrió su tikkun de una manera muy particular. María había trabajado durante años como enfermera en hospitales públicos. Amaba cuidar a las personas, pero se sentía frustrada por las limitaciones del sistema de salud que no le permitían brindar la atención integral que ella sabía que sus pacientes necesitaban. María había crecido con la creencia de que servir a otros y ganar dinero eran mutuamente excluyentes. Su familia le había enseñado que las personas buenas se sacrifican por otros, incluso si eso significa vivir en dificultades económicas. Esta programación la mantenía atrapada en un trabajo que la agotaba financiera y emocionalmente. El despertar de María comenzó cuando estudió el concepto judío de Pikuach Nefesh, que se refiere a la obligación sagrada de preservar la vida humana. Se dio cuenta de que, para poder servir auténticamente a otros, ella misma necesitaba estar en una posición de fortaleza y abundancia. No podía ayudar efectivamente desde la pobreza y el agotamiento. María comenzó a explorar formas de combinar su pasión por la sanación con principios de prosperidad consciente. Empezó a estudiar medicina alternativa, terapias holísticas y desarrollo personal. No abandonó su trabajo en el hospital inmediatamente, sino que comenzó a construir gradualmente una práctica privada en las tardes. Lo que hizo única la aproximación de María fue que integró desde el principio de tzedaka en su nuevo negocio. Por cada 3 clientes que atendía con tarifas normales, atendía uno gratuitamente. Esto podría parecer una estrategia financiera contraproducente, pero María entendía algo profundo. Cuando das desde un corazón puro, abres canales de abundancia que van más allá de la lógica convencional. Los resultados fueron extraordinarios. Los clientes de María no solo mejoraban físicamente, sino que salían de sus consultas sintiéndose inspirados y empoderados. Comenzaron a referir a otros no solo por la calidad del tratamiento, sino por la energía de amor y abundancia que experimentaban en su presencia. En 2 años, María había dejado su trabajo en el hospital y estaba ganando 3 veces más con su práctica privada. En 4 años, había establecido un centro de bienestar integral que empleaba a otros terapeutas y servía a cientos de personas cada mes. Había logrado crear abundancia financiera sin comprometer sus valores de servicio. La clave del éxito de María fue entender que la prosperidad auténtica no viene de elegir entre servir y prosperar, sino de encontrar formas de servir que sean sostenibles y escalables.
Cuando puedes ayudar a más personas mientras generas más abundancia, estás operando en alineación perfecta con las leyes espirituales. Este principio está conectado con otro concepto fundamental de la Kabbalah, Or Ein Sof, la luz infinita del Creador. Esta luz busca constantemente expresarse a través de nosotros, bendiciendo al mundo con abundancia, sanación y amor. Cuando nos convertimos en canales conscientes de esta luz, tanto el servicio como la prosperidad fluyen naturalmente. El problema es que muchas personas bloquean estos canales con creencias limitantes, miedos y programas mentales contraproducentes. Es como tener una manguera conectada a una fuente infinita de agua pero llena de nudos que impiden el flujo. El trabajo espiritual consiste en identificar y deshacer estos nudos para que la abundancia divina pueda fluir libremente. Uno de los nudos más comunes es lo que podríamos llamar el complejo de mártir. Muchas personas han sido condicionadas a creer que sufrir es virtuoso, que la lucha es noble, que la comodidad es pecaminosa. Estas creencias no solo son falsas, sino que son insultantes al Creador, quien nos ha dado un mundo lleno de abundancia y belleza para disfrutar. En el Talmud está escrito: en el futuro, cada persona tendrá que dar cuenta por cada placer permitido que rechazó sin razón. Esto significa que tenemos la obligación espiritual de disfrutar las bendiciones que el Creador ha puesto a nuestro alcance. Rechazarlas por falsa humildad es una forma de ingratitud. Recuerdo el caso de Fernando, un hombre de Buenos Aires que había construido toda su identidad alrededor del sacrificio y la lucha. Fernando trabajaba 16 horas al día en múltiples empleos, presumía de dormir poco y se enorgullecía de no necesitar lujos. Pero por dentro estaba agotado, resentido y cada vez más amargado con la vida. Fernando había confundido el sufrimiento con la virtud. Creía que mientras más se sacrificara, más meritorio era ante los ojos de Dios. Pero esta creencia no solo era errónea, sino que estaba destruyendo su salud, sus relaciones y su capacidad de ser útil a otros. El cambio comenzó cuando Fernando aprendió sobre el concepto de Simcha Shel Mitzvah, la alegría de cumplir los mandamientos divinos. Los sabios enseñaban que servir a Dios debe ser una experiencia gozosa, no dolorosa. El sufrimiento innecesario no agrada al Creador. Lo que le agrada es ver a sus hijos viviendo con plenitud y compartiendo esa plenitud con otros. Fernando comenzó a cuestionar sus creencias sobre el trabajo y el descanso. Se dio cuenta de que trabajar hasta el agotamiento no solo era improductivo, sino que era una forma de ego disfrazado de virtud. Era su manera de sentirse importante y necesario, pero estaba basado en miedo, no en amor. Gradualmente, Fernando comenzó a implementar lo que los sabios llaman kedusha, santidad en las actividades cotidianas. En lugar de trabajar compulsivamente, comenzó a trabajar conscientemente. En lugar de sacrificarse por sacrificarse, comenzó a buscar formas más eficientes y alegres de servir. Los resultados fueron sorprendentes. Cuando Fernando dejó de dispersar su energía en múltiples actividades de baja calidad, pudo enfocarse en crear valor de alta calidad en menos tiempo. Sus ingresos no solo se mantuvieron, sino que aumentaron significativamente. Más importante aún, Fernando recuperó su vitalidad y su capacidad de disfrutar la vida. Este ejemplo ilustra un principio crucial que muchas personas no entienden: la eficiencia espiritual. No se trata de trabajar más, sino de trabajar desde un estado de conciencia más elevado. Cuando operas desde amor en lugar de miedo, desde abundancia en lugar de escasez, desde confianza en lugar de ansiedad, produces resultados exponencialmente mejores con menos esfuerzo. Los cabalistas desarrollaron técnicas específicas para entrar en estos estados de conciencia elevada. Una de las más poderosas se llama Kavana, que significa intención sagrada. Antes de cada actividad importante, especialmente las relacionadas con trabajo y dinero, dedicas unos momentos a conectarte con tu propósito más elevado y a invitar la presencia divina en lo que vas a hacer. Esta práctica
puede parecer simple, pero es extraordinariamente poderosa. Cuando realizas tus actividades profesionales como actos de servicio sagrado, no solo trabajas mejor, sino que atraes oportunidades y sincronías que van más allá de lo que podrías lograr solo con esfuerzo personal. Déjame explicarte cómo funciona esto prácticamente. Imagina que vas a una reunión importante de negocios. En lugar de entrar nervioso y enfocado solo en lo que puedes obtener, dedicas unos minutos antes de la reunión a hacer cabana. Te conectas con tu respiración, recuerdas tu propósito de servir y estableces la intención de que esta reunión beneficie a todas las personas involucradas. Cuando entras a la reunión desde este estado de conciencia, tu presencia es completamente diferente. Irradias calma, confianza auténtica y genuino interés en el bienestar de otros. Las personas pueden sentir esta energía, aunque no sepan explicarla racionalmente. Se sienten más cómodas contigo, más dispuestas a confiar en ti, más abiertas a colaborar. Este no es manipulación o técnica de ventas. Es alineación auténtica con principios espirituales que generan resultados materiales. Cuando operas desde amor genuino, el universo conspira para apoyarte. Cuando operas desde miedo o avaricia, incluso tus éxitos tienden a ser temporales y problemáticos. La historia del pueblo judío a lo largo de la historia es una demostración viviente de estos principios. A pesar de enfrentar persecución constante, expulsiones y discriminación, las comunidades judías han logrado prosperar en prácticamente todas las civilizaciones donde se han establecido. Esto no es casualidad ni se debe únicamente a la educación o la cultura. Se debe a la aplicación consistente de principios espirituales específicos. Uno de estos principios es emuna, que se traduce como fe, pero significa algo mucho más profundo que creencia ciega. Emuna es una confianza inquebrantable en que el universo tiene un orden divino y que sin importar las apariencias temporales, todo está evolucionando hacia un bien mayor. Esta confianza no es pasiva o resignada, es activa y empoderada. Las personas con emuna auténtica no se quedan sentadas esperando milagros. Trabajan inteligentemente, planifican cuidadosamente y toman acción decisiva. Pero lo hacen desde un estado de calma profunda porque saben que están alineados con fuerzas más grandes que ellos mismos. Recuerdo la historia de Isaac, un empresario judío que perdió todo su patrimonio durante una crisis económica. Su negocio quebró, perdió su casa y se encontró prácticamente en la calle con su familia. Muchas personas en esa situación habrían caído en desesperación, depresión o resentimiento. Isaac, sin embargo, mantuvo su emuna. En lugar de lamentarse por lo que había perdido, Isaac se enfocó en lo que aún tenía, su conocimiento, su experiencia, sus conexiones y sobre todo su confianza en que esta situación era temporal y tenía un propósito. Comenzó a buscar oportunidades en la crisis misma. Isaac se dio cuenta de que muchas otras personas estaban pasando por situaciones similares y necesitaban asesoría para reorganizar sus finanzas y sus negocios. En lugar de ver la crisis como su enemiga, comenzó a verla como una oportunidad de servir. Estableció un pequeño servicio de consultoría financiera, ayudando a otros a navegar la tormenta económica. Lo que hizo único el enfoque de Isaac fue que nunca perdió de vista los principios espirituales en medio de las estrategias prácticas. Mantuvo sus prácticas de tzedaka incluso cuando él mismo tenía muy poco. Siguió estudiando textos sagrados que lo mantenían conectado con su propósito mayor. Nunca permitió que la presión económica lo convirtiera en una persona amarga o desesperada. En 2 años, Isaac había reconstruido su patrimonio en 5 años. Era más próspero que antes de la crisis. Pero más importante que la recuperación financiera era la transformación personal. Isaac había desarrollado una fortaleza interior y una sabiduría que ninguna crisis futura podría quitarle. La experiencia de Isaac ilustra otro principio fundamental de la prosperidad judía.
Gam Yu Lo Toba. Esto también es para bien. Esta perspectiva no niega la realidad de los desafíos o las pérdidas, reconoce que son dolorosos y difíciles, pero mantiene la confianza en que incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en catalizadores para un crecimiento y una abundancia mayores. Esta perspectiva es crucial para entender por qué algunas personas se recuperan rápidamente de las crisis financieras mientras otras quedan atrapadas en ellas durante años. No es una cuestión de suerte o circunstancias externas, es una cuestión de conciencia interna. Las personas que mantienen una perspectiva de Gamsultova utilizan las crisis como oportunidades de aprendizaje, crecimiento y renovación. No desperdician su energía en resentimiento o autocompasión. Canalizan toda su energía hacia la reconstrucción y la creación de nuevas oportunidades. Ahora quiero llevarte más profundo en las técnicas específicas que puedes usar para transformar tu relación con el dinero y la abundancia. Una de las prácticas más poderosas de la tradición judía se llama Hitbodedut, que significa aislamiento o introspección sagrada. Hitbodedut involucra dedicar tiempo regular para estar a solas contigo mismo y con el Creador, sin distracciones externas, para examinar honestamente tus pensamientos, emociones y motivaciones. En el contexto de la prosperidad, esta práctica te permite identificar y transformar los bloqueos internos que impiden el flujo de abundancia en tu vida. Durante tus sesiones de Hitbodedut puedes explorar preguntas como ¿qué emociones surgen cuando pienso en tener mucho dinero? ¿Qué miedos tengo sobre la responsabilidad que viene con la prosperidad? ¿Qué creencias limitantes heredé de mi familia sobre la riqueza y el éxito? ¿Cómo podría usar mayor abundancia para servir mejor a mi propósito divino? La mayoría de las personas nunca hacen este tipo de inventario interno, por lo que siguen operando con programas subconscientes que sabotean sus esfuerzos conscientes de prosperar. Es como tratar de conducir un auto con el freno puesto. Sin importar qué tan fuerte presiones el acelerador, el freno te mantiene limitado. Te voy a contar la historia de Carmen, una mujer de Caracas que transformó completamente su vida aplicando Hitbodedut de manera consistente. Carmen trabajaba como contadora en una empresa pequeña y había estado en el mismo puesto durante 15 años sin ningún ascenso significativo. Se sentía estancada, pero no entendía por qué no lograba avanzar profesionalmente. Durante sus primeras sesiones de Hitbodedut, Carmen descubrió algo sorprendente. Aunque conscientemente decía que quería más responsabilidad y mejores ingresos, subconsciente tenía un miedo profundo al éxito. Había crecido viendo a su padre trabajar obsesivamente, perdiendo tiempo con la familia por perseguir ambiciones profesionales. Inconscientemente Carmen había decidido que el éxito profesional significaba sacrificar las relaciones personales. Este descubrimiento fue un momento de despertar para Carmen. Se dio cuenta de que había estado saboteando inconscientemente sus propias oportunidades para proteger sus valores familiares, pero también entendió que esta era una falsa dicotomía. Era posible tener éxito profesional y mantener relaciones saludables, especialmente si el éxito estaba alineado con propósito y valores auténticos. Carmen comenzó a trabajar conscientemente con estos bloqueos internos. Durante sus sesiones de Hitbodedut visualizaba cómo sería tener mayor responsabilidad profesional mientras mantenía tiempo de calidad con sus seres queridos. Se imaginaba usando una posición de mayor influencia para crear un ambiente de trabajo más humano y balanceado. Gradualmente la actitud de Carmen hacia las oportunidades profesionales cambió completamente. En lugar de evitar responsabilidades adicionales, comenzó a buscarlas activamente. Propuso mejoras en los sistemas de la empresa. Se ofreció para liderar proyectos especiales. Comenzó a estudiar por las noches para ampliar sus conocimientos. En un año, Carmen había recibido su primera promoción en 15 años. En 2 años había sido nombrada gerente de finanzas. En 3 años
había establecido su propia firma de consultoría contable, sirviendo a múltiples empresas pequeñas que necesitaban asesoría financiera especializada. Pero lo más hermoso de la transformación de Carmen fue que logró esto sin sacrificar sus valores familiares. De hecho, su mayor prosperidad le permitió ser más presente con su familia, no menos. Pudo trabajar horarios más flexibles, tomar vacaciones más frecuentes y crear un estilo de vida que integraba éxito profesional con bienestar personal. La experiencia de Carmen ilustra algo crucial. La mayoría de los límites que experimentamos no son externos, sino internos. No son las circunstancias las que nos mantienen limitados, sino nuestras creencias sobre las circunstancias. Cuando transformas las creencias, las circunstancias se transforman automáticamente. Esta comprensión está en el corazón de otro principio fundamental de la Kabbalah, Tikkun Olam Bemalchut Shaddai: perfeccionar el mundo bajo el reino del Todopoderoso. Este concepto enseña que nuestra tarea principal en la vida es elevar la realidad material conectándola con propósitos espirituales. En términos prácticos, esto significa que cualquier actividad, incluyendo hacer dinero, puede convertirse en un acto sagrado si se realiza con la intención correcta. El dinero en sí mismo no es espiritual ni material, es neutro. Lo que determina su naturaleza es la conciencia con la cual lo ganamos, lo manejamos y lo usamos. Cuando ganas dinero desde una conciencia de servicio, gratitud y propósito, ese dinero lleva una energía de bendición que se multiplica y bendice todo lo que toca. Cuando ganas dinero desde miedo, avaricia o egoísmo, ese dinero lleva una energía de contracción que eventualmente se autodestruye. Los sabios judíos desarrollaron técnicas específicas para infundir las actividades materiales con conciencia espiritual. Una de las más poderosas es la práctica de las brajot, bendiciones que se dicen antes de realizar diferentes actividades. Estas bendiciones no son rituales vacíos, sino tecnologías de conciencia que te ayudan a mantenerte conectado con el aspecto sagrado de la vida cotidiana. Por ejemplo, antes de una reunión de negocios importante puedes hacer una bendición como: bendito eres tú, Creador del universo, que me das la oportunidad de servir a otros a través de mi trabajo. Que esta reunión sea para el bien de todos los involucrados y para el avance de tu plan divino en el mundo. Esta práctica puede parecer simple, pero tiene efectos profundos en tu estado de conciencia y en los resultados que generas. Cuando mantienes la perspectiva de que estás sirviendo a algo más grande que tus intereses personales, accedes a fuerzas creativas que van más allá de tus capacidades individuales. Recuerdo el caso de Alberto, un vendedor de seguros en México que transformó completamente sus resultados aplicando este principio. Alberto había estado luchando durante años para alcanzar sus metas de ventas. Trabajaba largas horas, hacía múltiples llamadas diarias, pero sus resultados seguían siendo mediocres. Se sentía frustrado y comenzaba a cuestionar si tenía talento para las ventas. El cambio comenzó cuando Alberto aprendió a ver las ventas no como una transacción, sino como un acto de servicio. En lugar de enfocarse en lo que podía obtener de cada cliente, comenzó a enfocarse en cómo podía genuinamente ayudar a cada persona a proteger mejor a su familia. Alberto desarrolló la práctica de hacer una bendición antes de cada llamada de ventas. No era una súplica desesperada por resultados, sino una dedicación sincera de su trabajo al servicio del bien mayor. Esto cambió completamente su energía durante las conversaciones. Los clientes comenzaron a responder diferente a Alberto. Podían sentir que él realmente se preocupaba por su bienestar, no solo por hacer una venta. Comenzaron a confiar en él más rápidamente, a hacer más preguntas, a considerar seriamente sus recomendaciones. En 6 meses, Alberto había duplicado sus ventas. En un año, se había convertido en el vendedor número 1 de su región. Pero lo más importante para Alberto no fueron los números, sino la satisfacción personal. Por primera vez en su carrera, se levantaba cada mañana entusiasmado por ir a trabajar,
Había encontrado una forma de ganar dinero que estaba alineada con sus valores y su deseo de ayudar a otros. La experiencia de Alberto ilustra algo fundamental. Cuando alineas tu trabajo con tu propósito espiritual, no solo trabajas mejor, sino que disfrutas más el proceso. El trabajo deja de ser una carga y se convierte en una expresión de tu alma. Este es uno de los secretos más profundos de la prosperidad judía, la integración de lo material y lo espiritual. En muchas tradiciones, estas dos dimensiones se ven como opuestas. En la sabiduría judía se ven como complementarias. Lo material sin lo espiritual es vacío, lo espiritual sin lo material es incompleto. La plenitud viene de la integración de ambos. Esta integración se expresa a través de lo que los cabalistas llaman Avodat Hashem Begashmiyut, servir a Dios a través de las actividades físicas. Esto significa que comer puede ser un acto espiritual si se hace con gratitud y conciencia. Dormir puede ser un acto espiritual si se hace con la intención de recuperar energía para servir mejor. Y hacer dinero puede ser un acto espiritual si se hace con la intención de crear más valor y abundancia en el mundo. Ahora quiero compartir contigo uno de los principios más avanzados y poderosos de la prosperidad judía, el concepto de Hashgacha Pratit, que se refiere a la providencia divina individual. Este principio enseña que cada evento en tu vida, incluyendo las oportunidades financieras, está orquestado por el Creador para tu crecimiento espiritual y tu mayor bien. Esta perspectiva es radicalmente diferente de la mentalidad de víctima que mantiene a muchas personas atrapadas en la pobreza. En lugar de ver las oportunidades como eventos aleatorios o dependientes de la suerte, las ves como regalos divinos que están siendo constantemente ofrecidos para tu elevación. Desde esta perspectiva, no hay mala suerte en los negocios. Solo hay lecciones, redirecciones y preparación para oportunidades mayores. No hay fracasos financieros. Solo hay experiencias de aprendizaje que te preparan para manejar mayor abundancia con sabiduría. Te voy a contar la historia extraordinaria de Raquel, una mujer de la paz que aplicó este principio durante una de las crisis más difíciles de su vida. Raquel había invertido todos sus ahorros en un negocio de catering que parecía tener gran potencial. Durante los primeros meses todo iba bien. Tenía clientes regulares, buenas referencias y planes de expansión. Pero entonces llegó la pandemia y cambió todo. Los eventos sociales se cancelaron, los restaurantes cerraron. El negocio de Raquel se evaporó prácticamente de la noche a la mañana. Perdió todos sus ahorros, tuvo que cerrar su local y se encontró sin ingresos y con deudas considerables. Muchas personas en esa situación habrían caído en desesperación, resentimiento o depresión. Raquel, sin embargo, decidió aplicar el principio de Hashgacha Pratit. En lugar de ver la crisis como una tragedia aleatoria, comenzó a buscar el propósito y la oportunidad dentro de la aparente destrucción. Durante los primeros días después del cierre, Raquel se dedicó a prácticas de Hitbodedut, reflexionando profundamente sobre lo que había aprendido de la experiencia y lo que el universo podría estar tratando de enseñarle. Se dio cuenta de que, aunque amaba cocinar, su verdadera pasión era enseñar a otros a crear comidas saludables y nutritivas. Raquel recordó conversaciones con clientes que habían expresado interés en aprender sus recetas. Recordó comentarios sobre cómo su comida no solo sabía bien, sino que hacía sentir mejor a las personas. Se dio cuenta de que, tal vez, la crisis estaba redirigiéndola hacia su verdadero propósito: educar a otros sobre nutrición consciente. Con la poca tecnología que tenía disponible, Raquel comenzó a ofrecer clases de cocina virtuales. Al principio, solo tenía unos pocos estudiantes, principalmente amigos y conocidos, pero gradualmente la palabra se fue extendiendo. Las personas no solo aprendían a cocinar con Raquel, sino que absorbían su filosofía de gratitud, conciencia
y cuidado amoroso. En un año, Raquel tenía cientos de estudiantes en línea de múltiples países. Había desarrollado cursos completos sobre cocina consciente, nutrición holística y la conexión entre comida y espiritualidad. Estaba ganando más dinero enseñando virtualmente de lo que había ganado con su negocio físico, pero lo más hermoso de la historia de Raquel es que había encontrado una forma de impactar vidas que era mucho más profunda y amplia de lo que había sido posible con su negocio original. No solo estaba enseñando recetas, sino transformando la relación de las personas con la comida, con su cuerpo y con la gratitud diaria. La experiencia de Raquel ilustra perfectamente el principio de Hashgacha-Pratit. Lo que parecía una destrucción devastadora era en realidad una redirección divina hacia un propósito más elevado y una forma de servir más amplia. Pero para reconocer esto, Raquel tuvo que mantener la fe en que el universo estaba trabajando para su bien, incluso cuando las apariencias sugerían lo contrario. Este nivel de confianza no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere práctica, estudio y experiencias repetidas de ver cómo los desafíos se transforman en bendiciones. Pero una vez que desarrollas esta perspectiva, te conviertes prácticamente invulnerable a las crisis porque sabes que cada desafío es una oportunidad disfrazada. Los sabios judíos desarrollaron técnicas específicas para cultivar este nivel de emuna. Una de las más poderosas es la práctica de Hakarat Hatov, reconocimiento de la bondad. Esto involucra tomar tiempo diariamente para reconocer y agradecer todas las bendiciones en tu vida, incluso las que están disfrazadas de problemas. Por ejemplo, puedes agradecer por un trabajo que no te gusta porque te está enseñando qué tipo de trabajo sí quieres hacer. Puedes agradecer por una dificultad financiera porque te está forzando a desarrollar creatividad y determinación. Puedes agradecer incluso por un fracaso porque te está liberando de un camino que no era el correcto para ti. Esta práctica no es negación positiva o autoengaño. Es entrenar tu mente para ver patrones más profundos y conexiones más amplias de las que son obvias en la superficie. Es desarrollar lo que podríamos llamar visión espiritual, que puede percibir oportunidades y bendiciones que son invisibles para la conciencia ordinaria. Recuerdo el caso de Luis, un ingeniero de Quito que había sido despedido de su trabajo después de 15 años en la misma empresa. Luis inicialmente experimentó este evento como una catástrofe. Tenía una familia que mantener, una hipoteca que pagar, y a los 45 años sentía que era demasiado viejo para empezar de nuevo en el mercado laboral. Durante las primeras semanas después del despido, Luis cayó en depresión y autocompasión, pero entonces recordó los principios de Hakarat Hatov que había aprendido. Decidió hacer un experimento. Durante 30 días iba a encontrar algo por lo cual agradecer sobre su situación, sin importar qué tan difícil fuera. Los primeros días fueron desafiantes. Luis tuvo que buscar profundamente para encontrar bendiciones en medio de su crisis. Agradeció por tener tiempo para estar más presente con sus hijos. Agradeció por la oportunidad de reevaluar qué realmente quería hacer con su vida. Agradeció por tener ahorros que le permitían tomarse tiempo para buscar la oportunidad correcta en lugar de aceptar cualquier trabajo por desesperación. Gradualmente, la práctica de gratitud comenzó a cambiar la perspectiva de Luis sobre su situación. En lugar de sentirse como una víctima de las circunstancias, comenzó a sentirse como el protagonista de una nueva aventura. En lugar de ver el despido como un final, comenzó a verlo como un comienzo. Con esta nueva perspectiva, Luis comenzó a explorar oportunidades que nunca había considerado mientras estaba cómodo en su trabajo anterior. Se dio cuenta de que tenía conocimientos especializados en sistemas de energía renovable que eran cada vez más demandados en el mercado. Decidió establecer su propia consultoría en esta área. En 6 meses, Luis había establecido relaciones con 3 empresas que necesitaban exactamente su expertise. En un año, estaba ganando más como consultor independiente de lo que había ganado en sus últimos 3 años como empleado. En 2 años, había expandido su consultoría para incluir otros ingenieros especializados
y estaba sirviendo a clientes en múltiples países. Luis frecuentemente decía que el despido había sido una de las mejores cosas que le había pasado, aunque no lo había reconocido en el momento. Lo había forzado a salir de su zona de confort, a confiar en sus habilidades y a crear una carrera que era mucho más satisfactoria y lucrativa de la que había tenido como empleado. La experiencia de Luis ilustra algo crucial sobre la naturaleza de las oportunidades. Frecuentemente vienen disfrazadas de problemas. Las crisis nos fuerzan a desarrollar recursos internos que no sabíamos que teníamos. Los fracasos nos liberan de caminos que nos mantenían limitados. Los rechazos nos redirigen hacia oportunidades que son más alineadas con nuestro propósito. Pero para poder ver estas bendiciones disfrazadas, necesitamos desarrollar lo que los cabalistas llaman Ayin Tova, ojo bueno. Esto se refiere a la habilidad de ver el bien potencial en cada situación, incluso cuando ese bien no es inmediatamente obvio. El desarrollo de Ayin Tova requiere práctica consistente. Es como entrenar un músculo. Al principio puede ser difícil encontrar el bien en las situaciones desafiantes, pero con el tiempo se vuelve un hábito mental automático. Comienzas a buscar instintivamente las oportunidades dentro de los problemas, las lecciones dentro de las dificultades, las bendiciones dentro de los desafíos. Esta perspectiva no solo te hace más resiliente, sino que también te hace más próspero. Las personas con Ayin Tova, auténtico, tienden a ser más creativas en la solución de problemas, más optimistas en sus planificaciones, más atractivas como socios de negocio y más exitosas en general porque ven posibilidades que otros no pueden ver. Ahora quiero llevarte a uno de los niveles más profundos de la enseñanza sobre prosperidad en la tradición judía, el concepto de tzaddik, el justo que se convierte en un canal de bendición para el mundo entero. Un tzaddik no es simplemente una persona buena o religiosa, es alguien que ha desarrollado tal pureza de intención y alineación con la voluntad divina que su mera existencia bendice a todos a su alrededor. En el contexto de la prosperidad, un tzaddik no solo se enriquece personalmente, sino que su riqueza se convierte en una fuente de bendición para su comunidad y más allá, su éxito eleva a otros en lugar de crear envidia o separación. Su abundancia inspira esperanza en lugar de resentimiento. Este es el nivel más alto de prosperidad consciente, convertirse en una fuerza de bendición que multiplica la abundancia donde quiera que va. No es suficiente hacerse rico. La meta es hacerse rico de tal manera que tu riqueza haga del mundo un lugar más próspero, más justo y más lleno de oportunidades para todos. Te voy a contar la historia inspiradora de Abraham, un empresario de Montevideo que encarnó este principio de manera extraordinaria. Abraham comenzó su carrera como un vendedor ambulante de productos electrónicos pequeños. No tenía educación formal, no tenía contactos influyentes, no tenía capital inicial significativo, lo que tenía era una determinación inquebrantable y una visión clara de que quería usar el éxito empresarial para mejorar la vida de otros. Desde sus primeros días como vendedor, Abraham aplicó principios de integridad absoluta. Nunca exageró las cualidades de sus productos. Nunca aprovechó la ignorancia de sus clientes. Siempre buscó formas de dar más valor del que estaba cobrando. Estas prácticas inicialmente limitaron sus ganancias inmediatas, pero construyeron algo mucho más valioso, una reputación sólida de confiabilidad y servicio. Gradualmente Abraham expandió su negocio. Abrió una pequeña tienda, luego una tienda más grande, después múltiples ubicaciones. Pero en cada etapa de crecimiento mantuvo los mismos principios de integridad y servicio que había practicado desde el principio. Más importante aún, nunca perdió de vista su visión de usar su creciente influencia para ayudar a otros. Cuando Abraham tenía suficiente estabilidad financiera, comenzó a implementar programas que iban más allá de simplemente vender productos. Estableció un
programa de microcréditos para ayudar a otros emprendedores a iniciar sus propios negocios. Creó un sistema de becas para estudiantes de familias de bajos recursos. Desarrolló centros de capacitación técnica gratuita para jóvenes desempleados. Pero lo más notable del enfoque de Abraham era que estos programas no eran simplemente caridad externa a su negocio. Estaban integrados en su modelo de negocio de tal manera que el acto de ayudar a otros también fortalecía su empresa. Los microcréditos creaban nuevos empresarios que se convertían en clientes. Las becas creaban profesionales talentosos que eventualmente trabajaban con él. Los centros de capacitación creaban técnicos especializados que mejoraban la calidad de servicio en su industria. En 15 años, Abraham había construido una red de empresas que empleaba a más de 1000 personas y servía a clientes en múltiples países. Pero más importante que el tamaño de su negocio era el impacto social. Había ayudado a lanzar cientos de otros negocios, había financiado la educación de miles de estudiantes, había creado oportunidades de empleo digno para comunidades enteras. Abraham frecuentemente decía que su secreto no era trabajar para hacerse rico, sino trabajar para hacer a otros ricos. Entendía que en un universo de abundancia, la forma más efectiva de crear riqueza personal es creando riqueza para otros. No era altruismo, era inteligencia espiritual aplicada a los negocios. La historia de Abraham ilustra el principio más elevado de la prosperidad judía. Kol Yisrael Arevim Zebazé. Todo el pueblo judío es responsable uno del otro. En un sentido más amplio, esto significa que todos los seres humanos estamos interconectados y que la prosperidad verdadera solo es sostenible cuando es compartida. Este principio no es solo una enseñanza moral hermosa, es una realidad económica práctica. En la economía moderna, que está cada vez más interconectada, tu éxito a largo plazo depende de la salud y la prosperidad de tu comunidad, tu país y eventualmente del mundo entero. No puedes prosperar genuinamente en medio de pobreza generalizada, injusticia sistemática o degradación ambiental. Los empresarios más exitosos del mundo han entendido esto intuitivamente. Bill Gates usa su riqueza para combatir enfermedades globales. Warren Buffett dedica la mayoría de su fortuna a causas educativas y sociales. Elon Musk invierte en tecnologías que podrían resolver problemas energéticos y de transporte para toda la humanidad. Estos no son gestos de relaciones públicas, son estrategias de prosperidad a largo plazo basadas en la comprensión de que crear valor para el mundo es la forma más sostenible de crear valor para uno mismo. En la tradición cabalística, este principio se expresa a través del concepto de Tikkun Olam, reparar el mundo. La idea es que cada alma viene a este mundo con una misión específica de contribuir a la perfección y elevación de la realidad. Cuando alineas tu búsqueda de prosperidad con esta misión de Tikkun Olam, accedes a fuerzas creativas que van mucho más allá de tus capacidades individuales. Permíteme contarte la historia de Miriam, una mujer de San José que aplicó este principio de manera innovadora en la industria tecnológica. Miriam había trabajado durante años como programadora de software en diferentes empresas, pero siempre se había sentido frustrada por la falta de diversidad en su campo. Veía que había talento increíble en comunidades subrepresentadas, pero que estas personas no tenían acceso a las oportunidades de formación y networking necesarias para ingresar a la industria. En lugar de simplemente quejarse de esta injusticia, Miriam decidió convertirla en una oportunidad de negocio. Desarrolló un plan para crear una empresa de desarrollo de software que específicamente reclutara y entrenara talento de comunidades diversas. Su visión era demostrar que la diversidad no solo era moralmente correcta, sino también económicamente superior. Los inversores inicialmente fueron escépticos. Miriam enfrentó múltiples rechazos de personas que dudaban de que su modelo pudiera ser competitivo. Pero Miriam mantuvo su visión clara. Estaba segura de que al resolver un problema social genuino, también estaría creando ventajas competitivas únicas para su empresa.
Miriam comenzó con un equipo pequeño invirtiendo intensivamente en entrenamiento y mentoría para desarrolladores junior de backgrounds diversos. Al principio, la productividad era menor de lo que podría haber sido con desarrolladores senior experimentados, pero Miriam había planificado para esta curva de aprendizaje y había comunicado claramente a sus primeros clientes el valor a largo plazo de su enfoque. Los resultados comenzaron a manifestarse gradualmente. Los equipos diversos de Miriam producían software con perspectivas más amplias y soluciones más creativas. Sus desarrolladores, motivados por la oportunidad única que habían recibido, mostraban niveles de lealtad y dedicación extraordinarios. Los clientes comenzaron a notar la calidad diferencial del trabajo y la energía positiva del equipo. En 3 años, la empresa de Miriam había crecido hasta incluir más de 50 desarrolladores de múltiples backgrounds étnicos, de género y socioeconómicos. Sus proyectos eran reconocidos por su innovación y calidad. Más importante aún, había demostrado un modelo replicable para crear oportunidades económicas mientras resolvía problemas sociales. Miriam frecuentemente hablaba en conferencias sobre cómo alinear propósito social con estrategia de negocio. Su mensaje principal era que no tienes que elegir entre hacer el bien y hacer dinero. De hecho, las estrategias de negocio más innovadoras y sostenibles frecuentemente emergen de intentos genuinos de resolver problemas sociales o ambientales. La experiencia de Miriam ilustra algo fundamental sobre el nivel más elevado de prosperidad. Trasciende la dicotomía entre interés propio e interés social. Cuando encuentras formas de prosperar que también hacen prosperar a otros, has descubierto lo que los cabalistas llaman Or Yashar, luz directa que fluye sin obstáculos desde la fuente divina. Este nivel de alineación no solo genera resultados materiales extraordinarios, sino que también produce una satisfacción personal profunda. Cuando sabes que tu éxito está contribuyendo al bien mayor, trabajas con una energía y creatividad que va mucho más allá de la motivación puramente personal. Los sabios enseñaban que existen diferentes tipos de riqueza. Osher se refiere a riqueza material, dinero, propiedades, recursos físicos. Chacham se refiere a riqueza intelectual, conocimiento, sabiduría, habilidades. Kabod se refiere a riqueza social, respeto, influencia, conexiones. Pero el tipo más elevado es tzedek, riqueza de rectitud, que incluye todos los otros tipos, pero los trasciende. Una persona con tzedek no solo tiene abundancia, sino que es abundancia. Su presencia misma genera oportunidades para otros. Su éxito inspira esperanza. Su prosperidad crea prosperidad. Este es el nivel al que aspiran los verdaderos estudiantes de la sabiduría judía sobre la abundancia. Para alcanzar este nivel, necesitas desarrollar lo que podríamos llamar conciencia de canal. En lugar de verte como alguien que acumula recursos, te ves como alguien a través de quien los recursos fluyen hacia donde más se necesitan. En lugar de aferrarte a lo que tienes por miedo, lo compartes con confianza, sabiendo que cuanto más das, más recibes. Esta perspectiva puede parecer riesgosa para la mente condicionada en escasez, pero es la base de toda prosperidad auténtica. Los empresarios más exitosos no son los que guardan celosamente sus secretos, sino los que los comparten generosamente. Los inversionistas más prósperos no son los que acumulan compulsivamente, sino los que circulan inteligentemente. Los profesionales más demandados no son los que compiten destructivamente, sino los que colaboran creativamente. Recuerdo la historia de David, un consultor de negocios en Panamá que transformó completamente sus resultados cuando adoptó esta perspectiva de conciencia de canal. David había estado luchando durante años para establecer su práctica de consultoría. Tenía conocimientos valiosos y experiencia relevante, pero le costaba atraer clientes y mantener relaciones duraderas. El problema de David era que operaba desde escasez. Veía a otros consultores como competencia amenazante. Guardaba celosamente sus mejores ideas, temiendo que si las compartía, otros las robarían.
cobraba por cada minuto de su tiempo, incluso cuando los clientes necesitaban clarificaciones breves. Esencialmente se había convertido en un embudo que bloqueaba el flujo de valor en lugar de facilitarlo. Todo cambió cuando David aprendió sobre el principio de conciencia de canal. Decidió experimentar con ser radicalmente generoso con su conocimiento y su tiempo. Comenzó a escribir artículos detallados compartiendo sus mejores estrategias de negocio. Empezó a dar conferencias gratuitas en universidades y organizaciones empresariales. Ofrecía consultas iniciales sin costo para ayudar a las empresas a diagnosticar sus desafíos. Los colegas de David pensaron que se había vuelto loco. Le decían que estaba regalando la tienda, que los clientes no valorarían lo que recibían gratis, que estaba destruyendo el mercado para todos los consultores. Pero David había decidido confiar en los principios espirituales por encima de la lógica convencional. Los resultados fueron sorprendentes. Mientras más generosamente compartía David su conocimiento, más se extendía su reputación como experto genuino. Las empresas que recibían valor gratuito de él frecuentemente lo contrataban para proyectos más grandes y complejos. Los colegas que inicialmente habían sido competidores comenzaron a referirle clientes reconociendo que David era alguien que elevaba toda la industria. En 2 años, David había multiplicado por 5 sus ingresos anuales. En 3 años, tenía una lista de espera de clientes y había expandido su equipo para incluir otros consultores. Había demostrado para sí mismo que dar generosamente es la estrategia más efectiva para recibir abundantemente. La experiencia de David ilustra lo que los cabalistas llaman netinat lechach, el principio de que dar es la forma más directa de recibir. Esto no es un truco psicológico o una estrategia manipulativa, es una ley espiritual que opera en todos los niveles de la realidad. Cuando das auténticamente, sin expectativas específicas de retorno, activas lo que podríamos llamar la ley de circulación universal. El universo está diseñado para que la energía fluya constantemente. Cuando bloqueas el flujo por miedo o avaricia, creas estancamiento en tu propia vida. Cuando facilitas el flujo por generosidad y confianza, aceleras la circulación de abundancia en tu experiencia. Esta ley opera no solo con dinero, sino con todas las formas de valor: conocimiento, tiempo, atención, amor, oportunidades. Cuanto más compartes de cualquiera de estos recursos desde un corazón puro, más se multiplican en tu vida. Pero es crucial entender que esta generosidad debe ser auténtica, no estratégica. Si das solo para recibir, estás manipulando, no dando. El universo puede detectar la diferencia entre generosidad genuina y generosidad calculada. Solo la primera activa las leyes de abundancia. Los sabios desarrollaron técnicas específicas para cultivar generosidad auténtica. Una de las más poderosas es la meditación en Ainoz Milvado. No hay nada excepto el divino. Cuando realmente entiendes que todo lo que tienes viene de una fuente infinita y que eres simplemente un administrador temporal de estos recursos, se vuelve natural compartir generosamente. Desde esta perspectiva, tu dinero no es realmente tuyo. Tu talento no es realmente tuyo. Tus oportunidades no son realmente tuyas. Todos son préstamos divinos que estás administrando para cumplir con tu propósito específico en este mundo. Esta comprensión libera completamente el miedo y la avaricia que bloquean el flujo de abundancia. Permíteme compartir la historia de Rosa, una mujer de Guatemala que encarnó este principio de manera hermosa. Rosa trabajaba como maestra en una escuela pública en una comunidad muy pobre. Su salario era mínimo, apenas suficiente para cubrir sus propias necesidades básicas. Según la lógica convencional, Rosa no tenía recursos para dar a otros. Pero Rosa había aprendido que la generosidad no se mide por la cantidad que das, sino por el porcentaje de lo que tienes y por la pureza de tu intención. Decidió apartar el 10% de su pequeño salario para ayudar a estudiantes que no podían comprar útiles escolares. Era una cantidad pequeña en términos absolutos,
pero significativa en términos relativos. Rosa no se limitó a dar dinero. También daba su tiempo ayudando a estudiantes con dificultades después del horario escolar. Daba su conocimiento, creando materiales educativos innovadores que otros maestros podían usar. Daba su amor, tratando a cada estudiante como si fuera su propio hijo. La transformación comenzó gradualmente. Los estudiantes de Rosa comenzaron a mostrar mejores resultados académicos que los de otras clases. Los padres comenzaron a solicitar específicamente que sus hijos fueran asignados a la clase de Rosa. Otros maestros comenzaron a buscar su consejo sobre técnicas de enseñanza. En pocos años, Rosa había sido invitada a dar talleres de capacitación en otras escuelas. Su metodología de enseñanza comenzó a ser reconocida a nivel nacional. Recibió ofertas para trabajar en escuelas privadas prestigiosas que ofrecían salarios múltiples veces superiores a lo que ganaba. Pero Rosa decidió quedarse en su escuela original y usar su creciente influencia para mejorar todo el sistema educativo de su comunidad. Estableció programas de capacitación para otros maestros, creó redes de apoyo para familias de bajos recursos, desarrolló iniciativas para conseguir donaciones de recursos educativos. En 10 años, Rosa había transformado no solo su propia escuela, sino toda la región educativa. Su pequeña generosidad inicial había crecido hasta impactar miles de vidas. Y como resultado de su servicio auténtico, Rosa había recibido reconocimientos nacionales, ofertas de trabajo internacionales y oportunidades de escribir y hablar sobre educación que le proporcionaban abundancia material muy superior a la que había comenzado. La historia de Rosa ilustra algo crucial. No necesitas tener mucho para dar mucho. La abundancia no viene de la cantidad que posees, sino de la actitud con la que compartes lo que tienes. Una persona que da generosamente de poco puede experimentar más abundancia que una persona que da tacañamente de mucho. Este principio está conectado con uno de los conceptos más profundos de la Kabbalah, Kelim, recipientes. Según esta enseñanza, la abundancia que puedes recibir está determinada por el tamaño de tu recipiente espiritual, no por las circunstancias externas. Cuando expandes tu recipiente a través de generosidad, humildad y servicio, automáticamente atraes más abundancia para llenar esa capacidad expandida. Las personas con recipientes pequeños se quejan de falta de oportunidades. Las personas con recipientes grandes atraen oportunidades constantemente, a veces más de las que pueden manejar. El trabajo espiritual no consiste en perseguir oportunidades, sino en expandir tu recipiente para que las oportunidades te busquen naturalmente. Una de las prácticas más efectivas para expandir tu recipiente es lo que los sabios llaman shiflut, humildad auténtica. Esto no significa autodesprecio o falta de confianza. Significa reconocer que tus talentos, oportunidades y logros son regalos divinos, no solo productos de tu esfuerzo personal. Cuando operas desde shiflut auténtica, dejas de competir compulsivamente con otros porque reconoces que cada persona tiene un papel único que solo ella puede cumplir. Te enfocas en desarrollar tus propios talentos únicos sin preocuparte por comparaciones con otros. Esta actitud no solo te hace más atractivo como colaborador, sino que también libera energía creativa que antes estaba bloqueada por ego y inseguridad. Recuerdo el caso de Miguel, un arquitecto de Medellín que transformó su carrera cuando aprendió a operar desde shiflut auténtica. Miguel había estado luchando durante años para establecer su práctica arquitectónica. Tenía talento y formación excelente, pero siempre se sentía en desventaja comparándose con arquitectos más establecidos o con mejores conexiones. Miguel gastaba energía considerable en resentimiento hacia colegas que habían tenido más suerte que él. Se obsesionaba con conseguir los proyectos más prestigiosos para demostrar su valía. Trabajaba compulsivamente, sacrificando salud y relaciones por la esperanza de alcanzar un estatus que le diera la seguridad que buscaba. Todo cambió cuando Miguel comenzó a practicar shiflut.
En lugar de enfocarse en lo que no tenía comparado con otros, comenzó a agradecer por los talentos únicos que sí había recibido. En lugar de competir por prestigio, comenzó a buscar formas de servir auténticamente a las necesidades de su comunidad. Miguel se dio cuenta de que tenía una sensibilidad especial para diseñar espacios que promovían bienestar emocional y conexión comunitaria. En lugar de perseguir proyectos comerciales grandes, comenzó a especializarse en espacios comunitarios, centros de salud y viviendas para familias de recursos limitados. Este cambio de enfoque inicialmente pareció una decisión financiera contraproducente. Los proyectos comunitarios típicamente pagaban menos que los proyectos comerciales prestigiosos. Pero Miguel había aprendido a confiar en que alineación con propósito eventualmente produce abundancia sostenible. Los resultados fueron extraordinarios. Los espacios que Miguel diseñaba tenían un impacto tangible en las comunidades que servían. Los centros de salud experimentaban mayor satisfacción de pacientes. Las viviendas familiares generaban mayor armonía doméstica. Los espacios comunitarios facilitaban más interacción y colaboración. Estas mejoras cualitativas comenzaron a generar reconocimiento para Miguel. Organismos internacionales de desarrollo comenzaron a buscar su expertise. Gobiernos municipales lo invitaban a consultar en proyectos de renovación urbana. Universidades lo invitaban a enseñar sobre arquitectura con impacto social. En 5 años, Miguel tenía más demanda de proyectos de la que podía manejar. Sus tarifas habían aumentado significativamente porque había desarrollado una especialidad única y valiosa. Había establecido su propio estudio con un equipo de arquitectos jóvenes que compartían su visión de servicio comunitario. Más importante que el éxito profesional, Miguel había encontrado una forma de trabajar que llenaba su alma. Se levantaba cada día entusiasmado por contribuir a crear un mundo más bello y funcional. Había descubierto que la verdadera seguridad no viene de competir por posición, sino de desarrollar la capacidad única de crear valor auténtico. La experiencia de Miguel ilustra algo fundamental. Cuando dejas de tratar de ser mejor que otros y te enfocas en ser la mejor versión de ti mismo, paradójicamente te vuelves más competitivo y exitoso. Esto sucede porque estás desarrollando capacidades originales en lugar de copiar lo que otros ya hacen bien. En la tradición cabalística, esto se relaciona con el concepto de Tselem Elohim, imagen divina. Cada persona lleva una chispa única de la creatividad divina que nadie más puede expresar. Cuando descubres y desarrollas esa chispa única, no solo cumples con tu propósito espiritual, sino que también creas valor económico que nadie más puede duplicar. El trabajo de descubrir tu Tselem Elohim requiere introspección honesta, experimentación valiente y paciencia con el proceso de desarrollo. Pero una vez que lo encuentras, tienes acceso a fuerzas creativas ilimitadas porque estás expresando algo que el universo quiere manifestar a través de ti específicamente. Ahora quiero llevarte al último nivel de enseñanza que vamos a explorar hoy, el concepto de Geula, redención. En el contexto de prosperidad, Geula se refiere al estado donde tu abundancia personal contribuye a la redención y elevación del mundo entero. No solo prosperas individualmente, sino que tu prosperidad acelera el proceso de perfección universal. Este es el nivel más elevado de riqueza consciente, convertirte en un agente activo de la transformación global positiva. Tu éxito financiero se vuelve un instrumento para sanar las heridas del mundo, crear justicia social, proteger el medio ambiente y elevar la conciencia colectiva de la humanidad. Las personas que operan desde este nivel no ven su riqueza como logro personal, sino como responsabilidad sagrada. Entienden que han sido bendecidos con abundancia específicamente para poder bendecir a otros. Su prosperidad se convierte en una plataforma para el servicio a gran escala. Te voy a contar la historia inspiradora de Samuel, un empresario de Buenos Aires que encarnó este principio de Geula de manera extraordinaria. Samuel había construido una empresa exitosa de tecnología financiera
que servía a bancos en toda Latinoamérica. Tenía riqueza personal considerable, una familia próspera y reconocimiento profesional internacional. Pero Samuel se sentía incompleto. Había logrado todo lo que había soñado en términos materiales, pero sentía que su vida carecía de significado profundo. Comenzó a cuestionar cuál era el propósito real de su abundancia y cómo podría usar sus recursos para crear impacto positivo duradero. Samuel empezó a estudiar los problemas más urgentes de su región: pobreza sistemática, falta de acceso a educación de calidad, degradación ambiental, corrupción institucional. En lugar de sentirse abrumado por la magnitud de estos desafíos, comenzó a verlos como oportunidades para aplicar su experiencia empresarial a la solución de problemas sociales. Samuel decidió enfocar sus esfuerzos en el problema de exclusión financiera. Se dio cuenta de que millones de personas en Latinoamérica no tenían acceso a servicios bancarios básicos, lo que los mantenía atrapados en ciclos de pobreza. Vio una oportunidad de usar tecnología para democratizar el acceso a servicios financieros. En lugar de crear esto como un proyecto de caridad separado, Samuel decidió desarrollarlo como un modelo de negocio sostenible que pudiera generar tanto impacto social como retorno financiero. Creó una plataforma de microfinanzas digitales que permitía a personas sin historial crediticio acceder a pequeños préstamos para iniciar o expandir negocios. El desarrollo del proyecto requirió inversión significativa sin garantías de éxito. Samuel tuvo que usar una parte considerable de su patrimonio personal y convencer a inversionistas escépticos de que era posible combinar rentabilidad con impacto social. Muchos le dijeron que estaba siendo ingenuo o idealista, pero Samuel había aprendido a confiar en los principios espirituales por encima de la lógica convencional. Sabía que cuando alineas tu prosperidad con el propósito de servir al bien mayor, accedes a fuerzas creativas que pueden superar obstáculos aparentemente imposibles. Los primeros años fueron desafiantes. La plataforma de Samuel enfrentaba problemas técnicos, desafíos regulatorios y escepticismo del mercado, pero gradualmente comenzó a demostrar resultados tanto sociales como financieros. Los pequeños empresarios que recibían microcréditos mostraban tasas de éxito superiores al promedio. La tecnología probaba ser más eficiente que los sistemas tradicionales. En 5 años, la plataforma de Samuel había facilitado cientos de millones de dólares en microcréditos para decenas de miles de pequeños empresarios en 12 países. Había creado empleos directos e indirectos para miles de personas, había demostrado que la tecnología financiera podía ser una herramienta poderosa para reducir desigualdad económica, pero el impacto más profundo de la iniciativa de Samuel fue inspirar a otros empresarios exitosos a buscar formas de alinear su riqueza con propósito social. Samuel había demostrado un modelo replicable donde prosperidad personal y transformación social se refuerzan mutuamente. Samuel frecuentemente hablaba sobre cómo esta experiencia había transformado no solo su sentido de propósito, sino también su relación con la riqueza misma. Ya no veía el dinero como un fin en sí mismo, sino como energía que podía ser canalizada para acelerar la evolución positiva del mundo. La historia de Samuel ilustra el nivel más elevado de prosperidad consciente, la alineación completa entre abundancia personal y servicio universal. En este nivel no hay conflicto entre crear riqueza y crear valor para el mundo. Se vuelven la misma actividad expresada de diferentes formas. Este nivel de alineación requiere lo que los cabalistas llaman bitul hayesh, anulación del ego personal en favor del propósito universal. Esto no significa destruir tu individualidad, sino expandir tu identidad para incluir el bienestar de toda la vida. Cuando operas desde este nivel, tus decisiones se basan no solo en lo que es bueno para ti, sino en lo que es bueno para el conjunto. La práctica de bitul hayesh comienza con pequeños actos de consideración y gradualmente se expande para incluir perspectivas más amplias en todas tus decisiones. Antes de tomar cualquier decisión importante, especialmente las relacionadas con dinero y negocios, te preguntas
¿Cómo afectará esta decisión no solo a mí, sino a mi familia, mi comunidad, mi país, el mundo, las futuras generaciones? Esta perspectiva expandida no te paraliza con complejidad excesiva. Al contrario, te da claridad porque elimina opciones que podrían beneficiarte temporalmente pero dañar el conjunto. Te enfoca en estrategias que crean valor auténtico y duradero para todos los involucrados. Los empresarios que operan consistentemente desde este nivel frecuentemente reportan que tomar decisiones se vuelve más fácil, no más difícil. Cuando tu criterio principal es el bien mayor, muchas opciones se eliminan automáticamente. Te quedas con las estrategias que están alineadas con principios universales de justicia, sostenibilidad y amor. Estos empresarios también tienden a experimentar lo que podríamos llamar flujo sincrónico, una serie de coincidencias y oportunidades que parecen conspirar para apoyar sus proyectos. Cuando estás genuinamente servicio al bien mayor, el universo moviliza recursos y conexiones para apoyar tu misión de formas que van más allá de lo que podrías lograr solo con esfuerzo personal. Pero es crucial entender que este nivel de alineación no se puede fingir o manipular. El universo puede detectar la diferencia entre servicio auténtico y servicio estratégico. Solo cuando tu motivación es pura y tu compromiso es total, tienes acceso a estas fuerzas de apoyo universal. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido un viaje profundo a través de los principios fundamentales de la prosperidad según la sabiduría judía ancestral. Hemos explorado cómo transformar la programación mental de escasez en conciencia de abundancia. Hemos visto cómo alinear tu trabajo con tu propósito espiritual. Hemos aprendido sobre la importancia de la generosidad, la humildad y el servicio en la creación de riqueza auténtica. Pero ahora llegamos al punto más importante de toda esta enseñanza, la aplicación práctica. Porque todo el conocimiento del mundo no tiene valor si no se transforma en acción consistente. Los principios que hemos explorado hoy no son teorías abstractas para contemplar, sino tecnologías espirituales para implementar inmediatamente en tu vida diaria. El primer paso es hacer un inventario honesto de tu situación actual. ¿Cuáles son tus creencias predominantes sobre el dinero? ¿Qué emociones surgen cuando piensas en la prosperidad? ¿Cuáles son los bloqueos internos que han estado limitando tu abundancia? ¿Cuál es tu propósito único en este mundo? ¿Y cómo puedes alinearlo con tu búsqueda de prosperidad? Dedica tiempo esta misma semana para hacer este inventario. Escribe tus respuestas. Sé completamente honesto contigo mismo. Identifica los patrones mentales y emocionales que han estado creando tu realidad financiera actual. El segundo paso es comenzar a implementar las prácticas específicas que hemos discutido. Comienza cada día con una bendición de gratitud por todas las oportunidades de servir que tienes. Antes de cada actividad relacionada con trabajo o dinero, haz kavana. Conecta conscientemente con tu propósito de crear valor para otros. Implementa la práctica de tzedaka inmediatamente. Aparta un porcentaje fijo de tus ingresos para ayudar a otros, sin importar qué tan pequeños sean esos ingresos actualmente. Recuerda que no se trata de la cantidad absoluta, sino de desarrollar la conciencia de abundancia y circulación. El tercer paso es transformar tu relación con otros en tu campo profesional. Deja de ver a colegas como competencia amenazante y comiénzalos a ver como colaboradores potenciales. Busca formas de compartir generosamente tu conocimiento y experiencia. Desarrolla la perspectiva de que elevar a otros en tu industria te eleva a ti también. El cuarto paso es expandir gradualmente tu visión de servicio. Comienza preguntándote cómo puedes crear más valor para tus clientes actuales. Luego pregúntate cómo puedes servir a tu comunidad local. Eventualmente desarrolla una visión de cómo tu prosperidad puede contribuir a resolver problemas más amplios en tu país y en el mundo. El quinto paso es desarrollar emuna,
confianza inquebrantable en que el universo está conspirando para tu bien. Cuando enfrentes desafíos financieros, en lugar de caer en pánico o desesperación, busca las oportunidades y lecciones dentro de la dificultad. Mantén la perspectiva de Gam Zul Tova. Esto también es para bien. El sexto paso es cultivar paciencia con el proceso. La transformación de conciencia de escasez a conciencia de abundancia no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica consistente, fe inquebrantable y perseverancia a través de los momentos cuando los resultados externos aún no reflejan el trabajo interno que estás haciendo. Recuerda que estás participando en un proceso de transformación que ha sido probado durante miles de años. Los principios que te he compartido hoy no son experimentos nuevos. Son tecnologías espirituales que han sido refinadas y perfeccionadas por generaciones de sabios que dedicaron sus vidas a entender las leyes que gobiernan la abundancia y la prosperidad. Cuando apliques estos principios con sinceridad y consistencia, comenzarás a experimentar cambios que van mucho más allá del aumento de ingresos. Experimentarás una transformación completa en tu relación contigo mismo, con otros, con tu trabajo y con la vida misma. Descubrirás que la verdadera riqueza no es solo sobre tener más dinero, sino sobre convertirte en una persona que naturalmente atrae y genera abundancia donde quiera que va. Tu viaje hacia la prosperidad auténtica no es solo sobre tu beneficio personal. Cuando prosperas de acuerdo con estos principios espirituales, automáticamente contribuyes a elevar la conciencia colectiva de abundancia en el mundo. Te conviertes en un ejemplo viviente de que es posible combinar éxito material con integridad espiritual. Cada persona que despierta a estos principios y los vive auténticamente, crea ondas de influencia positiva que tocan incontables vidas. Tu prosperidad consciente da permiso a otros para buscar su propia abundancia sin culpa o miedo. Tu éxito ético inspira a otros a creer que pueden lograr sus sueños sin comprometer sus valores. Por eso es tan importante que no guardes esta sabiduría para ti mismo. Compártela generosamente con tu familia, tus amigos, tus colegas y cualquier persona que esté lista para escuchar. Recuerda el principio que hemos discutido. Cuanto más das, más recibes. Esto aplica no solo al dinero, sino también al conocimiento y la inspiración. Si este mensaje ha resonado con tu alma, si has sentido una chispa de reconocimiento y esperanza, entonces tienes la responsabilidad de actuar sobre esta inspiración inmediatamente. No esperes hasta que tengas más tiempo, más recursos o más claridad. Comienza hoy mismo con pequeños pasos que estén alineados con estos principios. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar este mensaje. Deja un comentario contándome cuál de estos principios vas a implementar primero en tu vida. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo enseñanzas que pueden transformar completamente tu experiencia de abundancia y prosperidad. Pero más importante que cualquiera de estas acciones externas, haz un compromiso silencioso contigo mismo en este momento. Comprométete a ser un estudiante serio de estos principios. Comprométete a aplicarlos consistentemente incluso cuando sea difícil o cuando los resultados no sean inmediatos. Comprométete a convertirte en la persona que puede manejar prosperidad auténtica con sabiduría y humildad. Recuerda que el Creador del universo quiere que prosperes. No es tu destino luchar financieramente. No es tu karma vivir en escasez. No es la voluntad divina que sacrifiques tus sueños por falta de recursos. Tienes derecho espiritual a abundancia, no por arrogancia o avaricia, sino porque fuiste creado para ser un canal a través del cual la abundancia divina puede bendecir al mundo. Tu prosperidad no es un accidente o una casualidad. Es una expresión de tu alineación con las leyes espirituales que gobiernan la realidad. Cuando vives de acuerdo con estos principios, la abundancia fluye hacia ti tan naturalmente como el agua fluye hacia el océano, pero también recuerda que con gran abundancia viene gran responsabilidad. Cuanto más prospere, más oportunidades tendrás de elevar a otro. Cuanto más reciba, más esperará que dé. Cuanto más exitoso te vuelvas, más importante será que mantengas tu humildad y tu conexión con tu propósito espiritual.
Los sabios enseñaban que la prueba verdadera del carácter no viene en la pobreza, sino en la riqueza. Cualquiera puede ser humilde cuando no tiene nada. Cualquiera puede ser generoso cuando no tiene la tentación de ser tacaño. Pero mantener valores espirituales en medio de abundancia material requiere fortaleza interior desarrollada. Por eso el viaje hacia la prosperidad auténtica es simultáneamente un viaje hacia el desarrollo del carácter. No puedes separar la transformación financiera de la transformación personal. No puedes crear riqueza sostenible sin crecer espiritualmente. No puedes prosperar genuinamente sin convertirte en una versión mejor de ti mismo. Este proceso de crecimiento simultáneo es lo que hace que la prosperidad, según principios judíos, sea tan diferente de los esquemas rápidos para hacerse rico que prometen resultados sin transformación. Los principios que hemos explorado hoy requieren que cambies desde adentro hacia afuera. Requieren que te conviertas en el tipo de persona que naturalmente atrae y maneja abundancia con sabiduría. Mis queridos hermanos y hermanas, al concluir este tiempo especial que hemos compartido, quiero dejarte con una bendición que resume todo lo que hemos explorado juntos. Que tengas la sabiduría para ver las oportunidades que ya te rodean, que tengas el coraje para actuar sobre tu propósito único, que tengas la paciencia para perseverar a través de los desafíos, que tengas la humildad para mantener tus valores mientras creces en influencia, que tengas la generosidad para compartir tu abundancia con aquellos que más la necesitan, que tu prosperidad sea una bendición para tu familia, tu comunidad y el mundo, que tu éxito inspire a otros a buscar su propia grandeza, que tu abundancia sea un testimonio viviente de que es posible combinar riqueza material con riqueza espiritual y que siempre recuerdes que no estás solo en este viaje. El mismo Creador que llena el universo con abundancia infinita está contigo en cada paso, guiándote, apoyándote y bendiciendo cada esfuerzo sincero que hagas para alinear tu vida con su voluntad. La abundancia es tu derecho espiritual, la prosperidad es tu destino divino, la riqueza consciente es tu contribución al perfeccionamiento del mundo. Ahora ve y comienza a vivir estos principios. Ve y convierte esta sabiduría en realidad. Ve y conviértete en la persona próspera y bendecida que siempre has estado destinado a ser. Y recuerda, cualquier persona puede hacerse rica. Es fácil cuando conoces los principios correctos. Y ahora tú los conoces. Que así sea. Amén. Si este mensaje ha transformado tu perspectiva sobre la prosperidad y la abundancia, no lo guardes para ti solo. El conocimiento que no se comparte pierde su poder de transformar vidas. Comparte este video con 3 personas que sepas que necesitan escuchar estos principios. Comenta abajo cuál de estas enseñanzas vas a implementar primero en tu vida. Suscríbete para continuar recibiendo sabiduría ancestral que puede transformar cada aspecto de tu existencia. Tu comentario no solo me ayuda a entender cómo estos principios están impactando tu vida, sino que también inspira a otros miembros de nuestra comunidad que están en su propio viaje hacia la prosperidad consciente. Cuando compartes tu experiencia, creates ondas de inspiración que pueden cambiar vidas de formas que nunca imaginarías. La abundancia que buscas ya está buscándote. Los principios que necesitas para transformar tu realidad financiera han estado disponibles durante miles de años, esperando que estuvieras listo para recibirlos. Hoy has demostrado que estás listo. Ahora es tiempo de actuar. Es tiempo de convertir la inspiración en implementación. Es tiempo de transformar el conocimiento en experiencia vivida. Tu vida de abundancia auténtica comienza ahora. Shalom y bendiciones infinitas.